Saludos estudiantes y profesor del curso de Física de Ingreso del primer cuatrimestre del 2022. Nosotros somos el grupo 6 y vamos a presentar el electromagnetismo como punto de relación entre la ingeniería electrónica y la física. Los miembros somos Alejandro Araniva, Alejandro Fernández, Jordi Roden y su servidor, Anthony Ramírez. Esperemos que sea de su comprensión y que lo disfruten. La electricidad es conocida desde el inicio de los tiempos, como por ejemplo en fenómenos como las tormentas eléctricas en las que cada rayo implica una descarga eléctrica. Sin embargo, la electricidad es más allá que una tormenta eléctrica. Esta tiene que pasar por una central que tenga la capacidad de obtener desde la energía primaria y pueda convertirlo a electricidad. Una vez esta electricidad es conseguida, se puede aplicar el concepto físico, que es un conjunto de fenómenos que produce un flujo de electrones a través de un medio que pueda permitir su circulación. Es importante recalcar que todos los aparatos electrónicos tienen un flujo de electrones y este flujo de electrones no puede ser explicado sin el magnetismo. Para la física, el magnetismo es un fenómeno por el cual se lleva a cabo una interacción de cargas eléctricas mediante un campo magnético. La electricidad y el magnetismo están tan relacionados ya que cuando se genera una corriente eléctrica, o sea, un flujo de electrones, se genera un campo magnético. Es importante recalcar que el magnetismo no se puede explicar sin la electricidad, ya que sin el flujo de electrones no existirían los campos magnéticos ni el magnetismo en sí como se conoce. También es importante recalcar que gracias a sus principios, la unión de la electricidad y el magnetismo, se puede experimentar lo que hoy se vive día a día en cuanto a dispositivos con sistemas electromagnéticos se refiere, o sea, casi todo, ya que cada aparato que nosotros tenemos en nuestro hogar o motores y generadores, esos fueron creados eh, por principios de electromagnetismo. ¿Qué es el electroimán? Es un imán hecho de un alambre eléctrico bobinado en torno a un material magnético como el hierro. Este tipo de imán es útil en los casos en que un imán debe estar encendido o apagado. Por ejemplo, las grandes y pesadas grúas para levantar chatarra de automóviles. El uso del electroimán ha trascendido incluso en el uso de reles y contactores que protegen a los motores en automatización industrial y en la robótica. Por lo general, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía, ya sea química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar, entre otras, en energía eléctrica. Para la generación industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, que ejecutan algunas de las transformaciones citadas. Estas constituyen el primer pistón del sistema de suministro eléctrico a un generador eléctrico. Si bien estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en función a la forma en que se accionan, como por ejemplo, un alternador es una máquina eléctrica capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducciones electromagnéticas. Me gustaría también resaltar las dos principales generaciones o generadores de energía en Costa Rica, tales como la energía eólica y la energía hidroeléctrica. La energía eólica se obtiene mediante el movimiento del aire, es decir, de la energía cinética generada por el efecto de las corrientes de aire o de las vibraciones que dicho viento produce. En la actualidad se usan aerogeneradores para generar electricidad, especialmente en áreas expuestas a vientos frecuentes, como zonas costeras, alturas montañosas o islas. La energía hidráulica, energía hídrica o hidroenergía es aquella que se obtiene al aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de la corriente del agua, saltos de agua o mareas. La energía hidroeléctrica es aquella que se genera al transformar la fuerza de agua en energía eléctrica. Para aprovechar dicha fuerza, se construyen grandes infraestructuras hidráulicas capaces de extraer el máximo potencial de este recurso renovable libre de emisiones. Una de las ventajas de la energía hidráulica más importantes es que sirve como sustituta de otras fuentes contaminantes para producir energía. Tiene un enorme potencial para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y reducir la contaminación ambiental. La tecnología de hoy en día toda necesita del electromagnetismo. Toda la tecnología necesita una alimentación, una fuente de voltaje. Y bueno, desde sus inicios, desde donde sale la electricidad, desde los generadores, ya pudimos ver que existen eólicos, geotérmicos,
hidráulicos, etc. En esencia son imanes grandes moverse en un ambiente de bobinas en los que se le induce una corriente eléctrica para poder llegar hasta las casas. Entonces hay todo un proceso. Empieza desde los generadores generan cierta cantidad de muchos voltios, usualmente del orden de los kilovoltios. Después de ahí salen hacia unos transformadores que reducen la cantidad del voltaje para distribuirlo. Después van por las líneas de transmisión, de distribución de las casas. Después entran a los paneles de distribución, a los famosos breakers. Y después salen a los tomacorrientes y a los apagadores y demás. Con eso tenemos alimentación para computadoras, televisores y todo lo que se nos ocurra que tenemos con electricidad en la casa a funcionar, hasta la misma luz. Otra característica que también tiene muchísimas aplicaciones dentro del electromagnetismo es la propiedad de convertir movimiento en electricidad y electricidad en movimiento. Esto, bueno, se puede ver en los generadores. Básicamente, movimiento de imanes inducen eléctricamente las bobinas y lo convierten en electricidad, pero también está el proceso inverso. Otra de las aplicaciones súper importantes ahora en la industria son los relés y los contactores. Un relé es un dispositivo que posee un electroimán interno en el que cuando se alimenta la bobina que tiene va a jalar mecánica y electromecánicamente a unos contactos que tiene y va a cerrar un circuito. Esto sirve usualmente para aislar diferentes tipos de circuitos de control, por ejemplo para controlar con voltajes pequeños de 5 voltios, que es como el estándar dentro de semiconductores, 5 o 9 voltios, a controlar cargas incluso hasta en corriente alterna. Existen hasta módulos que ahora desarrollaron que pues logran controlar con cargas muy pequeñas, voltajes muy pequeños, voltajes bastante más grandes en corriente alterna. Con los contactores pasa lo mismo. Los contactores igual protegen a los motores eléctricos, usualmente motores bastante pesados, bastante robustos, en los que con una alimentación a la bobina principal del contactor va a encender un motor de estos y a la vez lo va a proteger. Otra de las aplicaciones importantes dentro del electromagnetismo son sus ondas. Las ondas electromagnéticas sirven para transportar información. En este caso tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth, tenemos diferentes ondas de radio en las que son transmitidas esencialmente por bobinas. Las bobinas generan ese campo magnético a una cierta frecuencia. Esa cierta frecuencia viaja por el aire, por este medio, ¿verdad? Y logra transmitir información. Si no tuviéramos electromagnetismo, no tendríamos ni siquiera comunicación vía aérea. También en la parte de audio tenemos lo que son los speakers, los parlantes y también los micrófonos, que en esencia pues tienen una bobina con un imán por dentro en el que al aplicársele cierta frecuencia, la bobina va a comenzar a vibrar. Lo que tiene es una membrana, esa membrana vibra y bueno, la vibración del viento del aire es sonido. Entonces se produce sonido porque se le induce la corriente en esa bobina para que él se mueva. Igualmente a la inversa, si a esa bobina se le induce movimiento, o sea, se le habla, se le da sonido, esa bobina empieza a moverse y genera cierto movimiento dentro de un imán y ese imán recoge esa señal y es un micrófono. Entonces, para ambos lados funciona. Otra de las aplicaciones del electromagnetismo también vienen dentro de la informática propiamente. Primero en los motores de los pequeños ventiladores que tienen las computadoras internamente y también dentro de las unidades de almacenamiento, los famosos discos duros, ¿verdad? Los HDD. Ellos usualmente, bueno, están conformados por una lámina lisa completamente en la que están puestas unas ciertas virutas de material ferromagnético que están acomodadas de cierta manera a través de cierta polarización. Entonces con eso el lector puede ver qué información hay. Es principios electromagnéticos muy pequeños también que están dentro de los ordenadores y nos ayudan todos los días a poder guardar todo tipo de información. Entonces, como podemos ver, todo lo que es el electromagnetismo está en todo el mundo, en toda la tecnología, y es importante que conozcamos bien el funcionamiento de ellos para un futuro mantenimiento o un futuro diseño de los mismos aparatos. Con esto concluimos la presentación y esperamos que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias.